Vimos que la hermenéutica la componen tres elementos. ¿Quién se acuerda de esos tres elementos? Yo digo, aplicación, ¿no? Bueno, una es la aplicación, listo. Entonces, aplicación. ¿La otra es el contexto? No, Observación, la observación. Vamos a colocar interpretación. observación. Y la interpretación. Interpretación. Interpretación es la cosa. Ok, ok. Muy bien. Cuando hablamos de la observación, es las cosas eh, literales que podemos analizar del texto, ¿sí? O sea, la parte investigativa. Eh, si le está escribiendo una ciudad, ¿cuál ciudad? Si es Tiatira, si es los filisteos, si es Egipto, es el lugar como tal, bueno, le está escribiendo a tal ciudad, ¿sí? Si es de personajes, el personaje como tal. ¿En qué tiempo? Entonces hay que buscar el tiempo. Todo eso es observación, ¿sí? Lo escribió en el desierto, estaban en el desierto, estaban en la tierra prometida. Todo eso es información tangible, verificable, que uno puede extraer del texto. Es observación. ¿En qué idioma se escribió? ¿Sí? Si se escribió en Deuteronomio, muy posiblemente está en arameo, ¿cierto? Si se escribió en el tiempo de Pablo o Pedro, posiblemente está en griego. Todo eso es historia que es real. Historia no, información que es real. Entonces, prácticamente la observación es la recolección de información. ¿Sí? Y hay que ser lo más preciso posible, hay que ser lo más científico posible, si lo puedo llamar así. Hoy en día que está en auge el método científico, pues tenemos que usar estas herramientas que son muy ricas para tenerlo, para organizarla y vamos a hablar de todo el tema de la observación, ¿no? Y eso nos va a dar la herramienta que necesitamos para poder descifrar cuál fue el mensaje que el Señor transmitió en el texto que estás estudiando. ¿Cuál fue el mensaje que Dios quería darle al pueblo? ¿Cierto? Pero eso va a depender mucho del trabajo que hagamos acá, del trabajo de recolección de datos, de recolección de información. ¿Sí? Entre más organizados seamos, entre más diligentes seamos a tener información, más vamos o sea, la interpretación casi que va a llegar. Y cuando hablamos de aplicación, hablamos de para qué me sirve ese mensaje. ¿Cómo lo puedo usar hoy? ¿Cómo me beneficia? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la hermenéutica bíblica está dividida en tres partes: observación, interpretación y aplicación. ¿Quién me la repite? A ver, ¿quién me la repite? Observación, interpretación y aplicación. Observación, muy bien. ¿Quién más? Interpretación. Qué pena, ¿me puedes volver a repetir lo de la interpretación? Ok. Entonces, observación es la recolección de información del texto.
La interpretación es cuál fue el mensaje que Dios le transmitió o que se quiso transmitir o comunicar en ese entonces. Esa es la interpretación. ¿Qué es el mensaje que está dándole al pueblo? ¿Cierto? Le quería decir esto. Ustedes estudiaron el cronológico. Entonces, usted encuentra ese pasaje que dice, y Saúl entró a cubrirse los pies. ¿Cierto? ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Sí, Y que Saúl tenía mucho frío y entonces necesitaba abrigarse los pies. no. No, ¿cierto? Entonces Ujú. usted empieza a estudiar la cultura, usted empieza a estudiar el tiempo, usted empieza a estudiar que entró a una cueva, todo el contexto, etcétera, etcétera, y a la final usted concluye, no, fue que Saúl entró a hacer el 2, ¿sí? O a hacer sus necesidades fisiológicas, o a ser popó. ¿Ves? Entonces, fíjense que toda la información me sirve a mí para interpretar ese evento como tal. ¿De acuerdo? Entonces, la interpretación es descifrar el mensaje que el Señor quiso transmitir en ese momento. Y la aplicación es, bueno, ese mensaje que fue dado para ellos, ¿para qué me sirve a mí? Listo, ahora sí. ¿Quién más quiere repetir los 3 aspectos de la hermenéutica? Observación, interpretación y aplicación. Etcétera. Excelente, perdón. Etcétera, etcétera, etcétera. Lenny está que se habla. Ella ya se lo sabe. No estaba que me hablaba, pero bueno. Observación, interpretación y aplicación. Ok, ¿listo? Entonces espero que claro. Así que parte del tiempo que vamos a pasar juntos es que les voy a enseñar a observar. Algo muy importante. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, que un 50% del trabajo hermenéutico es la observación. Como les decía la vez pasada, Juan comía langostas y miel. Y alguien, sin un buen contexto de observación, concluye que la langosta era esta que llevaba así. Y que se alimentaba muy bien porque las langostas comían los ricos. Entonces, que Juan era rico. ¿Sí? Y resulta que si hace un buen trabajo de observación, se da cuenta que la langosta es el grillo. ¿Sí? Y que comía a alguien muy humilde. ¿Ves? Eso es un trabajo de observación. La observación es importante en el proceso. Ok. Dentro del proceso de observación, que va a ser el 50% o un poquito más del trabajo que vamos a hacer hermenéutico, está los personajes humanos a quien Dios le escribió o les envió el mensaje. Entonces, a eso le vamos a llamar el público o los destinatarios. Dentro de la observación están los personajes a quien Dios escribió el texto, el escrito, el mensaje. ¿Sí? La mayoría de las veces podemos identificarlos generalmente. Algunas veces son particulares. Dios le manda un mensaje a un rey. ¿Sí? Pero la mayoría, o a David, ¿sí? O a Salomón. Pero la mayoría de las veces vamos a encontrar 3 grupos grandes de público o de personajes o de destinatarios. Esos 3 grupos grandes son el pueblo de Israel,
los gentiles, y ya hablamos un poquito de eso, y la iglesia. Usted como observador bíblico, como haciendo un buen trabajo de hermenéutica, debe saber, debe identificar en el mensaje a quién le está escribiendo, y de acuerdo a quién le esté escribiendo, usted puede descifrar el mensaje. Por ejemplo, al pueblo de Israel a veces lo llamó como mi pueblo. A veces lo llamó como ramera. A veces lo llamó como Judá, otras veces Israel, pero se está refiriendo a el mismo pueblo. Ustedes deben descifrar a quién le está escribiendo. Por ejemplo, para que tengan una idea, ¿sí? De el pueblo de Israel, por ejemplo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Dice, mi pueblo está en el libro de Oseas. Entonces, si está en el Antiguo Testamento y está usando mi pueblo, ¿a quién se refiere? Israel. A Israel. ¿Sí? Número 9:17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. En el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Bueno, ¿cuándo fue que se presenta una nube y habla de los hijos de Israel? Entonces, efectivamente está hablando del pueblo de Israel. Romanos, capítulo 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel, ¿cierto? Muy bien. Entonces, usted ya lo aprendió. Existe un pueblo, ¿sí? Y en algunos casos utiliza la terminología mi pueblo, mi Judá, a veces ramera, etcétera, etcétera, para referirse al pueblo. Es tu deber descifrar primeramente cuál es el público. Ya cuando trazas el público, ya las cosas cambian porque ya sabemos que de acuerdo al público es el mensaje que se va a dar, ¿cierto? Muy bien. Otro grupo de personas es los gentiles. A los gentiles se les llama como naciones, gentiles, perrillos, impíos, incluso impuros, y otras terminologías que usted va a ir encontrando y que usted puede descifrar que son gentiles, incluso bárbaros, griegos, por ejemplo, para que tenga una idea, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, está hablando del pueblo de Israel, y también al griego, está hablando de los gentiles. Utiliza la terminología griega para referirse al mundo gentil de aquella época, ¿cierto? O bárbaros también utilizan el libro de Romanos. Entonces, gentiles es un grupo de personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Entonces, está el pueblo de Israel, que son los descendientes de Abraham,
los descendientes de Abraham que vienen de Jacob y forman el pueblo de Israel, que fue a Egipto, etcétera, etcétera. Y todo el que no pertenece a Israel se llama gentil. ¿Ok? Me comuniqué, ¿qué dije? Pues que los descendientes de Abraham son el pueblo de Israel, más aquellos que no están dentro de ellos, dentro de ese pueblo específicamente son los gentiles, o se les llama gentil. ¿Ok? ¿Cómo lo entendió Angie? Lo entendí como que aquel que no es israelita es gentil. Excelente. ¿Los demás bien? Puñito arriba, dedito arriba, ¿todo bien? ¿Sí? Ok, listo. Entonces, gentiles. Una forma que me ayudó a recordarlo es cuando se hacía partidos de fútbol que decía Argentina y el resto del mundo. ¿Sí? Es como Israel, el pueblo de Israel y el resto del mundo, gentil. ¿Ok? Muy bien. Y ahora viene la iglesia. Ojo con la iglesia, porque la iglesia es la unión de dos pueblos. Eso se encuentra en Efesios. Ah, en Efesio, capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Entonces, dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil, pero con una particularidad, creyentes. Entonces, pueblo de Israel, el pueblo gentil, pero con una particularidad, creyentes, en una constitución que Dios llama iglesia. Entonces, digámoslo así que cuando escuchamos el mensaje en las Sagradas Escrituras, básicamente tienen estos tres destinatarios. O le está hablando a Israel, o le está hablando a los gentiles, o le está hablando a la iglesia. Dice, por ejemplo, para que la multiforma, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A quién se le dio la responsabilidad de dar a conocer la multiforme gracia de Dios? Según ese pasaje. Y haciendo uso de este principio de público o destinatarios. La iglesia. A la iglesia. Algunas veces podemos llamar el sujeto de la oración, ¿cierto? Algunas veces. Muy bien. Y, por ejemplo, en Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aunque en el comienzo fue una iglesia judía, sabemos que más adelante ellos iban a aceptar los gentiles. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, ¿cuáles son los tres públicos principales que encontramos en las Sagradas Escrituras? Israel, gentiles e iglesia. Israel, gentiles, iglesia. ¿Qué piensa Alex? Es lo mismo Israel, gentiles, iglesia, como lo ¿Qué acabaste de piensas, explicar. Gracias, Alex. ¿Qué piensas, Arita? Bueno, Avi.
Israel, gentiles y la iglesia. Ok, muy bien. Listo. Entonces, ah, vamos a hacer juntos una actividad. Yo le voy a enviar una lista de pasajes a través de un documento de Word y ustedes tienen que definir cuál es el público, en primer lugar. La actividad dice así: definan a qué grupo pertenecen, o cuál es el destinatario. Bueno, más bien, definan, voy a corregir acá para que quede más claro. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, según lo que hemos visto, ¿cierto? Después, ustedes tienen que agrupar y decir a qué grupo pertenecen ustedes. Y por último, ¿qué dicen esos pasajes de ustedes o de la iglesia? Voy a volver a explicar. Definan quiénes son los destinatarios, según lo que hemos visto. ¿A qué grupo pertenecen ustedes y qué pasaje les aplica? Y luego, ¿qué dicen los pasajes acerca de ustedes o de la iglesia? Vamos a hacer dos grupos. Jennifer, si me puede ayudar con eso. Ok. Y ya envío el documento a el grupo de WhatsApp para que usted lo baje de allí. ¿Me avisas cuándo los envío? Ah, estoy abriendo el documento de Word. Ok. Y voy a enviarlo al grupo de hermenéutica. Ok. Muy bien. Vamos a tener 15 minuticos, eso es rápido. Entonces va a salir un letrero donde vas a ser enviado a una sala. Usted le dice aceptar porque va a ser al azar y de esa manera entonces damos inicio a la actividad. Entonces, Jennifer, por favor. Ok. Listo, deben darle unirse. Falta Dani. Falta Dani y Abby. Listo. 15 minuticos contando. Ese manual ¿Cómo? lo hice manual. ¿Cómo así lo hiciste, Manuel? Pues no te... Bueno, buenas noches. ¿Cómo les fue? Bueno, falta mejor administrar el tiempo. Bueno, ¿quiénes pertenecieron a la sala 1?
Mi persona, Abby y Angie. Ok. ¿No hubo nadie más? No, ¿puedes creerlo? Ok. Bueno, ¿cómo les fue? Bueno, bien. Te podría decir. Ahí el tiempo se nos comió. ¿Hasta dónde llegaron? Bueno, estamos identificando los textos a qué pertenecían, digamos, a qué grupo pertenecía, o ¿Hasta ahí, cuáles eran los destinatarios. hasta ahí llegaron? Sí, pero clasificamos todos los pasajes. Ah, sí, eso sí. ¿Cómo así clasificaron? O sea, acá, o sea, pusimos en cuáles pertenecían, hablaban de Israel, gentiles y la iglesia. El primer punto. Ok. Bueno, Génesis 41:40. ¿Quién? Israel. Israel. Sí, ya. Ok. Ah, voy a poner aquí y ya corregimos. Am, Juan 1:12. Sala 1. Iglesia. Ok. Isaías 56:7. Israel. Eh, Romanos 2:14. Eh, esos son los gentiles. Ok. Efesios 1:6. Iglesia. La iglesia. Marcos 7:27. Gentiles. Ok. Ezequiel 16:30. Iglesia. De Israel. Ah, no, mentiras. Sí, ¿Sí? Ah, es que lo sí, escribí mal. Ah, sí. Ok. Pedro 2:2. Primera de Pedro 2. no, es que es un poquito Iglesia. mientras me tengo las gafas. Primera de Pedro 2:2. Sí. Iglesia. 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 Apocalipsis 21:2. Israel. Ok. Hebreos 3:6. Iglesia. Iglesia. Primera de Pedro 1:15. Iglesia. Lucas 12:32. Esa sí no sabíamos. Ok. Ah, y Filipenses 4:6. Iglesia. Iglesia. Ok. Sala 2. Sí, Presentes. Sala 2. ¿Quién pertenece a la sala 2? Mi persona. está también Sebastián, Víctor y Lenny. Sebastián. Víctor, Lenny y Dani. Ok. Muy bien, rápidamente. Génesis 41:40. José, lo escribo José, vale como Israel. ¿Quiénes son los? Ok. Juan 1:12. Presentes. ¿Cómo? Iglesia. Iglesia, Isaías 56:7. Isaías 56:7, la iglesia. Iglesia. Ah, Romanos 2:14. Gentiles. Ok. Efesios 1:6. La iglesia. Marcos 7:27. Gentiles. Ok. Una mujer. Ezequiel 16:30. Israel. Primera de Pedro 2.
La iglesia. Apocalipsis 21:2. Iglesia. Ok. Hebreos 3:6. Iglesia. Ok. Primera de Pedro 1:5. Iglesia. Lucas. Discípulos de Dios. Iglesia. Y Filipenses 4:6. Iglesia. Ok. Muy bien. ¿Ustedes en qué grupo se encuentran? Iglesia. ¿Iglesia? Correcto. Sí. ¿Perdidos? Pero no, ¡Perdidos! ¡Perdidos! No, iglesia. Bueno, estaba en la muy iglesia. bien. Ambos grupos tuvieron algunos desatinos. Am, este, por ejemplo, Génesis 41:40 le está hablando a José. Tiene razón, pero también le está hablando a, los egipcios. Dice, por tu palabra gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hay dos personajes ahí. Mi casa, en este caso, quien está hablando es el faraón y le está hablando a José. Y está hablando, cuando dice mi pueblo, obviamente es am, los egipcios. En el 56:7 es Israel. En Apocalipsis es la iglesia. Algunas correcciones. Y cuando dice no temáis manada pequeña, le está hablando a los discípulos que en ese momento todavía no ha sido constituida la iglesia y es al pueblo de Israel. Y el resto es la iglesia. Ok, Una pregunta. señorita. En Marcos 7:27 y en Marcos 7:28 también se refiere a los gentiles y a Israel, ¿verdad? Las dos. Marcos 7:27 y 7:28 son los gentiles. ¿Solo gentiles? Son los gentiles. No, también se refería Bueno, a Israel, ¿no? es Porque posible, dice, deja que primero se sacien los hijos. Porque también se refiere a algo de los hijos. Entonces por eso Porque, quedamos así como. o sea, los hijos se refiere al pueblo de Israel. Pero en cierta forma la intensidad del pasaje también está para los perrillos. Y no está bien echar a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces, aunque está usando la comparación de los hijos, el centro en ese momento son los perrillos, que son los gentiles. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Qué aprendieron de lo que el Señor dice a la iglesia? Bueno, ahí sí podemos todos participar, a ver qué piensan. Pues, o sea, según lo que nosotros entendimos un poco, los pasajes que ahí tú elegiste se referían más al hecho de nutrirse de la palabra de Dios, de ser obediente ante Dios. También habla mucho de como ese sometimiento hacia Él y como la obediencia, lo que podemos ver. Gracias, Sarita. ¿Quién más quiere compartir? De pronto invitan también a llevar como una vida en sanidad o a servicio a los demás, se puede decir. Y no sé, de pronto a orar y confiar más en Dios. Ok. Gracias, Víctor. ¿Quién más? Los demás no aprendieron nada. De pronto también porque que somos amados por Dios incondicionalmente, algo así se puede decir. Ok, sí, chévere. que no estemos demasiado ansiosos. ¿Cómo? Que no estemos demasiado ansiosos. Que no estemos demasiado ansiosos. Entonces, fíjense
que en este punto hermenéutico uno puede aprender. Un público, Israel, gentiles y la iglesia, ¿cierto? Pero cuando se refiere a la iglesia y nosotros estamos ahí, tú y yo, el Señor nos dice algo, ¿cierto? No estén afanosos, nos ama incondicionalmente, sed santos. Entonces fíjense que ya aprendemos, vamos aprendiendo de cosas que está diciendo, ¿sí? Y solo con la observación. Así que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana con 25 libros. ¿Sí? 25 libros más. O sea, 25 libros, 5 más. Listo. Víctor me debe el dictado ahí. Ya lo digo más tardecito. Que me lo aprenda. Dios les bendiga. Chévere. Bueno. Chao. Vale, chao, que estén bien. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.